Tengan buenos días. Buenos días, señor rector, vicerrector. Gracias por la invitación. Gracias especiales a Cristian, porque hemos conversado ampliamente sobre la importancia no solo de IEEE, sino de los aspectos tecnológicos que nos está impactando al país. Les voy a pedir que traten de preguntar todo lo que puedan, despeguen sus dudas, aprovechemos el espacio, tenemos cerca de unos 45 minutos quizás para poder conversar. Voy a intentar hablar lo menos posible de matemática, pero si quieren también tienen dudas al respecto en relación a robótica y matemática, también con gusto, aunque no he incluido mucho al respecto. La primera vez que se utiliza la palabra robótica fue en una obra checa por Karel Čapek, eso fue hace un montón de años. En ese momento los robots se apoderaron, digamos, de la humanidad. Al final la obra, bueno, ahora es ciencia ficción lógicamente, ¿no? Pero se apoderan de toda la humanidad y es más, solo dejan viva una persona para que le den la fórmula para poder reproducirse. Hacer la obra un poco de ciencia ficción en aquel momento. Esa palabra es la palabra robota, que significa hacer las cosas de manera forzada, pero no es hasta después que Isaac Asimov acuña el término en una de sus obras, ¿no? Y pues ahí por primera vez ya se habla incluso de inteligencia artificial. Él lo mencionaba que era como la capacidad para razonar, era un poco adelantado, digamos, para su tiempo, Isaac Asimov. Aunque hoy en día vemos cómo también se despliega la inteligencia artificial, y siempre es bueno también recordar que en sentido estricto no es que exista la inteligencia artificial. El término se escucha bonito, pero no ninguna máquina tiene capaz de cognición, conciencia o razonamiento, eso no existe. Son simplemente algoritmos que al final pues han ido mejorando las técnicas, pero eso no, en sentido estricto de inteligencia artificial no. Pero se oye bien, ¿verdad? Y ahora con ChatGPT y todo lo demás, que también vino a ser el boom, pero al final no, eso es una base de datos, un montón de palabras guardadas, a nivel probabilístico se obtiene la mejor respuesta y eso es todo, no es que sea tampoco una cuestión astral o algo raro, no, eso es probabilidad lo que está puesto ahí, ¿verdad? Pero sí que hemos avanzado un montón, ¿verdad? A nivel del uso, digamos, de ese tipo de herramientas. Y en lo que respecta a la evolución de la robótica, sí que ha habido mucha evolución desde su primer robot, que eso fue instalado en Nueva Jersey, con la empresa Unimation se llamaba el mecanismo, y fue evolucionando, ¿no? en su trayectoria. De hecho, cuando se le pregunta al padre de la robótica, no sé si sabían quién es Engelberger, el padre de la robótica, él decía que no podía definir que era un robot, creo que lo identificaba cuando lo veía, porque era difícil y complejo definir lo que son robots. De hecho, ahora mismo ya hay dos definiciones claras, porque la robótica en general es demasiado amplia y no solo implica el robot industrial típico que parece un brazo como los que están ahí, sino que tenemos robots en diferentes áreas para diferentes funciones. Entonces, claro, ese es otro tipo de robot, lo cual conlleva otra definición, como ya lo vamos a conversar. Y así fueron evolucionando. Aparece el primer robot con un microcontrolador en la acera, aparece el robot de escala, ese todavía está vigente, tiene 4 grados de libertad, dice 4 movimientos independientes, y todavía lo venden, a pesar que la construcción fue hace muchísimos años. Luego pasó el robot Puma 600 de la empresa Unimate también, hay una empresa que fabrica el Puma. Aparece ABB en el escenario, ¿verdad? Es uno de los líderes actualmente. Luego aparece también un profesor investigador de Suiza, patenta el robot paralelo Delta. Eso fue en el 89, cuando Raymond Clavel del EPFL de Suiza patenta en Estados Unidos ese mecanismo, lo cual fue un éxito total. Eso también nos tiene que llevar a pensar de que nosotros también podemos. Lo que falta también es un poco dedicarnos, pero claro que se puede. Un mecanismo simple, fíjense que no tiene mayor cosa desde el punto de vista mecánico. Tiene 3 motores. Esos 3 motores están unidos por una primera barra y luego tiene dos barras paralelas que hacen un paralelogramo, que eso era para que él no pudiera rotar en su efector final. Eso es todo el mecanismo. Entonces la patente, cuando uno la ve, que ya está liberada lógicamente, como hace más de 20 años, es una cuestión simple en realidad. 3 motores, un mecanismo, 3 cadenas cinemáticas, pero sumamente útil. Es de los robots paralelos que más se utiliza hoy en día en la industria, sobre todo para tareas de tomar cosas y ponerlas en otro sitio, para pick and place.
sumamente veloz, baja inercia, porque no tiene los motores puestos en cada una de las articulaciones, sino que están arriba. Entonces la inercia es baja, la velocidad es elevada, la precisión es sumamente rápida comparada con los seriales. Es decir, fue un avance totalmente sustancial. Ahora lo fabrican un montón de empresas más, no solo ABB. Lo que pasa es que ABB compró la licencia para la fabricación cuando Raymond lo patentó. Luego aparecen ya para esta nueva generación, y en ese trayecto aparecieron un montón de marcas como Fanuc, como Yaskawa. Hay un montón de marcas hoy en día que son como Kuka, que es uno de los líderes también. Ahora en día los líderes está Fanuc, Kuka. Esos dos son como el top, digamos, en robots. Y luego entró también al top 5 Adept, la marca Adept, que hace poco la compró Onron, lo cual hace que Onron actualmente sea la mejor solución en automatización. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados, como en los carros, pero estamos acostumbrados a Toyota, no, el carro es mejor que Toyota. Lo que pasa es que uno se acostumbra con la marca acá. Pues lo mismo sucede con automatización, uno se acostumbra con Siemens. No, en Europa no es Siemens seguida, pues. Y por ejemplo, un PLC ahora de Onron tiene muchas más prestaciones que uno de Siemens. Lo que pasa es que es la costumbre de trabajar con la marca. Entonces actualmente Onron es uno de los líderes, porque ofrece todo el abanico completo. Si ustedes más adelante tienen necesidad, digamos, de instalar una solución de automatización, pues Onron les da todo, de un sensor, de un Smart Sensor que tiene capacidad para comunicarse, para mandar la nube y lo que sea, hasta un robot móvil para una fábrica. Es decir, tienen todo el portafolio ya, cosas que nadie tiene. Van a hacer un PLC, les venden, pero si quieren un robot no se lo van a vender, ¿verdad? Hay otro fabricante para ellos. Venden Festo integra, pero no son de ellos todas las marcas. El vende Mitsubishi de robots, pero no tienen un robot Festo como tal a nivel industrial. Y por eso tienen un montón de ensalada de protocolos y todo lo demás. Pues no da la solución integral. Es una cosa súper interesante con su marca de robótica Adept. No es que le haga publicidad, sino que es cierto, eso es lo que hay. Y luego tenemos los robots de nueva generación. Las últimas generaciones son los robots colaborativos, los robots. Antes estaban enjaulados, ¿verdad? Estaban confinados a un espacio cerrado, estaba limitada con una valla. Pues ahora no, los robots están colaborando con las personas. Esos son los llamados los robots colaborativos. Ya los han visto, ¿verdad? Aquí en El Salvador, pues, Castillo tiene uno con un grupo de autocontrol, ¿verdad? Uno de exhibición. Es un robot, Universal Robot. Aunque vale la pena mencionar que Onron también tiene su robot de mejores prestaciones, porque en la pieza tiene una cámara integrada, no hay que comprarla. Entonces también son de las ventajas que tienen. Pero no solo ellos fabrican robots, lo que pasa es que son de los más conocidos, ¿no? Los robots colaborativos de Universal Robot. Ahora, hay dos tipos de robots, para que tengamos claros. Uno son los robots industriales y los otros son los robots de servicio. Los robots industriales son aquellos manipuladores de 3 o más grados de libertad. Pueden ser móviles o no, pueden estar fijos, que están destinados a realizar tareas de manufactura. Son multiplicación, son reprogramables. Esa es la definición que da la ISO. La ISO da la definición para robots industriales. Si no tiene 3 grados de libertad, eso no es un robot. Y la otra son los robots de servicio, que son robots destinados para ayudar al bienestar de las personas, excluidas las tareas de manufactura. Esa definición la da la Federación Internacional de Robótica. Entonces ahí tenemos otro ejemplo de industrial. Este es uno de servicio, como una aspiradora, ¿verdad? O este es un robot paralelo Delta. Este también es un robot de servicio. Es decir, todos los robots que no son industriales son de servicio. Todos los robots que no son de manufactura son de servicio. Y de servicio incluimos exoesqueletos, robots educativos, robots en el espacio, como las sondas que han mandado a la NASA, robot para rehabilitar, Da Vinci para operar, un robot educativo cualquiera que sea, un robot para limpiar los vidrios de un edificio. Cualquier tipo de robot que no sea industrial es un robot de servicio. Y esas son las dos grandes vertientes de la robótica. Ahora bien, no todo lo que parece robot. Por ejemplo, software no son robots. Los RPA, que son Robot Process Automation, eso no es un robot, no es un software. Tampoco la inteligencia artificial como tal, tampoco es un robot. Tampoco los drones, los UAVs, los UGVs, los UVs, esos no son robots. Eso no es un drone, eso no es un robot. Hay que tener claro también eso. O sea, según
La comunidad científica de la Federación Internacional de Robótica no consideramos robots esos elementos. Y aquí estamos hablando también de UGV, son los que son los vehículos autónomos no tripulados, y los UV, que son vehículos underwater, son submarinos, ¿verdad? Eso varía un poco, también depende de la clasificación, porque quién es que lo llaman robots, eso va a depender de quién lo clasifica. Pero según la Federación Internacional de Robótica, podemos incluir a esos de lo que son los robots. También los asistentes de voz, los vehículos autónomos, ¿verdad? Y mucho menos esto, ¿verdad? Aunque siga smart, eso no es nada que ver con el robot. Ahora, ¿qué áreas involucra la robótica? Que la robótica, de hecho, por eso es una de las mejores carreras actualmente, porque es una formación súper integral. Y involucra eléctrica, ya sabemos lo que está ahí, ¿verdad? Hay unos motores que son servomotores por lo general. Involucra la parte mecánica, estamos viendo que lleva eslabones, lleva reductores, lleva transmisiones, engranajes, algunos de ellos, algunos reductores especiales como los Harmonic Drive, que son reductores de tipo más compactos, digamos, mayor par. Entonces, también tiene eso, tiene los sensores, pueden ser sensores internos que dan información del propio robot y sensores externos, información del entorno. Tiene su unidad de control, que en esencia es una computadora, con buses de comunicación dedicados, ¿verdad? Tiene su elemento externo que se pone eso se llama TCP, el propio nombre, que es el Tool Center Point, el punto central de la herramienta. Ese es el nombre que en realidad se le llama, donde está el efector final, también se le suele llamar la herramienta. Pues una pinza, una ventosa, una pistola para pintar, para soldar, lo que sea, ¿no? Una herramienta específica de un proceso. Pero ese elemento final se llama TCP, Tool Center Point, el punto central de la herramienta. Y el efector final es ya el dispositivo que se le pone ahí, que por lo general suelen ser pinzas o ventosas, eso va a depender. Acá en El Salvador también en algunas ocasiones se han fabricado las herramientas, eso depende, ¿no? Porque no siempre la van a vender. Puede que un cliente diga, yo quiero que el robot tome este elemento de esta manera y no vendan el elemento, pues toca hacerlo. Como se suele hacer normalmente muchas veces, fabricar la herramienta depende de la demanda. Entonces todo eso está involucrado dentro de la robótica. Entonces, como pueden ver, es un montón de áreas, no se diga la parte matemática. La parte matemática es crucial en el análisis de un robot. Y es importante que el que estudia mecatrónica, el que estudia robótica, sepa no solo poderlo mover, porque ahora es fácil programar un robot. Aunque no se hizo de ingeniería, se programa de manera fácil. O sea, yo soy director de una academia de tecnologías, bueno, que después podemos practicar y ver algo ahí para que puedan ustedes acceder con un beneficio. Pero nosotros tenemos robots que se programan por guiado, es decir, que yo le aprieto un botón, lo muevo, guardo el punto, muevo para acá, guardo el punto, le doy play y lo reproduce, ¿verdad? Entonces, programar un robot es sumamente sencillo ahora, pero hay que conocer todos los aspectos que eso conlleva. No solo el hecho del manejo, sino puede pasar lo que pasó en una, no voy a limitar a mencionar la empresa, una empresa salvadoreña que compró un robot, una ABB, y querían hacer una herramienta para tomar ciertos elementos, ¿no? Y la diseñaron aquí, de aluminio, hacen la herramienta grandota. ¿Quién creen que fue el problema que pasó? Cuando se intentó mover el robot, sonó la alarma del robot y se bloqueó. Claro, porque los motores no tenían el par suficiente para eso. Segundo problema, ¿qué fue lo que hicieron ellos? Quitarle material, abrirlo por todos lados. Pero fallaron en un problema, que no vieron la simetría de la pieza, ni la inercia. Una temblazón que le agarraba al robot. Claro, porque no solo lleva la parte de ingeniería, por eso es importante conocer todos los aspectos que eso conlleva, ¿verdad? No solo programarlo también al final. Finalmente, después de un montón de iteraciones, creo que lo pusieron a andar, pero si hubieran conocido, digamos, a inicio hubieran ahorrado tiempo y dinero, digamos, en cuanto al diseño y el funcionamiento del mismo. Entonces, por eso también es importante la parte matemática. Entonces, aparte de lo que ya ven, hay otros componentes que son importantes a nivel de análisis. Claro, porque el robot tiene su unidad de control, estructura mecánica, su interfaz y lo que ya mencioné. Pero en su parte matemática es bastante complejo el análisis. Tenemos la parte de la cinemática de posición, que eso me da la geometría, la relación geométrica entre los motores y el efector final. De tal manera que tenemos dos tipos. La cinemática directa me permite responder, si yo muevo los motores en tantos ángulos, dónde
el efector final. ¿Qué posición y qué orientación? Esa es la directa. Y la inversa, si yo quiero que el robot se mueva en esta trayectoria, ¿qué ángulo tienen que tomar mis motores? Eso me lo resuelve la cinemática inversa. Y hay métodos para eso, para poder resolverlo. Pero esa es matemática pura. Esa es la geometría y el movimiento. Pero si quiero saber velocidades, esa es la cinemática diferencial. Y eso me lo da lo que se conoce como matriz jacobiana, que es posiblemente la derivada de la posición. Es una matriz que me mapea la velocidad de los motores con la velocidad del efector final. Si yo muevo mis motores a tanto RPM, ¿con qué velocidad se va a mover la pinza del motor? Velocidades lineales angulares. O si yo quiero que la pinza se mueva a esta velocidad, ¿qué velocidad tiene que adoptar los motores? Esa es la cinemática diferencial inversa. Y la matriz jacobiana, que es una matriz, puede ser cuadrada o no, me sirve también tanto para analizar los puntos singulares, que son aquellos puntos en los que el robot puede quedar, por así decirlo, perder el control, ganar o perder grados de libertad. Se pierde el control del mecanismo si no se diseña bien. Cuando estamos diseñando un robot hay que tomar en cuenta la matriz jacobiana, que es la cinemática diferencial. Porque si esa matriz es singular, es decir, su determinante cero, ahí hay un problema con el diseño del mecanismo. Y eso se estudia siempre cuando se analiza el espacio en el cual se va a mover, o el volumen, digamos, en el cual se va a mover el robot. Porque si parece un punto singular, no hay nada que hacer. Aunque se vea grande el robot, que se vea bonito, no va a funcionar. Vamos a perder el control. Entonces, por eso también es importante la parte de la cinemática diferencial. Asimismo, eso se utiliza para la dinámica. ¿Verdad que aquí llevan robótica? ¿Alguna de esas? Llevan robótica como materia. No. Todavía no va. Entonces, rápidamente se lo comenta. Y la dinámica se interesa por las fuerzas, los pares. Entonces, si yo quiero que el robot levante tanta carga, ¿cuántos pares tienen que tener mis motores? Y eso es una fumada, la dinámica de un robot. Eso es una cosa... Podemos hablar otro día de eso, pasar hablando horas. O sea, yo tengo... De hecho, estoy escribiendo un libro para la venta. Eso lo voy a mostrar cuando ya esté terminado, ¿no? Con una editorial de Estados Unidos, de Singapur, es esa, Springer, va a ser un libro de texto. Y ahí vienen los mecanismos o los diferentes métodos de la solución de la dinámica de robots. O sea, es una cuestión, se utilizan tres métodos: el método de Newton-Euler, Lagrange y las ecuaciones generales de Gallenberg. Eso es lo típico para resolverlas. Pero no es una cosa simple, esa cuestión es una comprensión bastante importante, sobre todo porque la matemática que se utiliza ahí no es una matemática clásica. No solo son vectores y matrices, aparece otra nueva álgebra, por ejemplo, la utilización de Cruz, álgebra de Lie y otras cosas que no se ven normalmente aquí en toda la región. Sí va a ser interesante cuando llegue el momento de estudiar esa parte. Pero bueno, dejando de matemáticas, tenemos varios tipos de robots industriales. No sé por qué me cargó la foto, pero una es el robot industrial típico, es el brazo, que parece, o sea, le suele llamar brazo robótico, pero es robot serial. Lo que parece brazo, como lo que han visto ustedes, los cobots y todo esto. Es el primer tipo de robot industrial. La cadena cinemática es abierta, es decir, que en el extremo, donde está la pinza, lo que sea, no conecta mecánicamente con la base, nunca. Está abierta la cadena. Mientras que el paralelo, como el delta, esto sí que conecta con la base de manera mecánica. El efector final regresa y hace un circuito cerrado con la base. Eso que lo hace sumamente rápido, por la forma como está geométricamente puesto. Es el segundo tipo. Y el tercer tipo, que no se ve acá, son los vehículos que antes se le llamaban AGVs. No sé si alguna vez vieron, son vehículos no tripulados que se mueven en la fábrica transportando cosas. Esos vehículos antes se guiaban con alguna baliza o con una banda, como los robots clásicos de educación no siguen línea, tenían una línea y el robot seguía la línea dentro de toda la fábrica. O habían sensores inductivos o capacitivos en el piso, o balizas ópticas, había varias formas de poderlo localizar. Pero esos evolucionaron, ahora se llaman AMR, que son robots móviles autónomos. ¿Qué pasa con estos AMR? Estos AMR pues ahora no necesitan guiado, ellos andan solos ahí en la fábrica. Entonces si van a ir de un punto a otro, ellos ya saben la ruta, pero van haciendo un mapa en tiempo real de lo que está enfrente. Esa técnica se llama SLAM, que es autolocalización y mapeo simultáneo. Al mismo tiempo van mapeando
y están viendo en tiempo real lo que aparece enfrente, haciendo un mapa y cambiándolo dinámicamente. Si de repente se les atraviesa algo ahí, como el mapa está ahí, pues rápidamente corrige, digamos, el rumbo y toma otra dirección. Que si algo se le atraviesa no va a volver, se lo va a quitar. Todo eso evolucionó, antes era más complicado porque para eso se utilizan unas cosas que se llaman filtros de calma, que es una cosa bien fumada también, pero pues sí, como ya ahora evolucionó un montón, una parte de inteligencia artificial de los algoritmos se puede implementar de manera más fácil. Entonces hemos evolucionado un montón gracias a ello. Antes tocaba hacerlo de manera manual y eso era bien difícil. Sobre todo teníamos que buscar un computador como la PC-104, me acuerdo que lo usábamos, programando en C todo para poder poner embebido, digamos, el software, ¿verdad? Que pudiera hacer un procesamiento, era difícil. Ahora no es tan complicado. Bueno, y los tipos de robots seriales tenemos dos tipos. El brazo típico que está en un lado, que deja de un lado, y el otro tipo que está ahora trabajando con las personas, ese se llama Cobo, porque ahora es un robot de tipo colaborativo. Y entonces todo eso que les he comentado es lo que conlleva el análisis. El análisis de un robot no es tan fácil. O sea, para poder dominar, digamos, el concepto de robótica, eso es una cuestión. En la maestría, bueno, en la maestría hay 9 materias de robótica. De las 19 que estudié, 9 eran de robótica. Que robot submarino, que robot aéreo, que robot de servicio, que un montón de gama de robótica. Y un montón de materias de control 1, 2, 3. Una cuestión complicadísima. Entonces eso conlleva básicamente el análisis de robots. Ahora, el robot no es que aparezca ahora, como ustedes saben, esta apareció en la tercera revolución industrial. Ahora estamos en las puertas de la cuarta. No hemos llegado ni medio camino de la cuarta revolución industrial. Yo les voy a contar rápidamente para que vean cómo va evolucionando. Conocemos las primeras 3, pasamos a mecanizar, pasamos a producción en masa, con líneas de ensamblado, pero luego la 3 será un hito, hay un cambio sustancial porque ya se puede fabricar de manera flexible. Si en la tercera revolución, además de la inclusión del PLC y otros sistemas, una de las cosas importantes es que aparece el robot. Y el robot me permite hacer sistemas de manufactura flexible. ¿Qué implica eso? Que para poder cambiar algo en un producto no necesito cambiar la línea de producción o hacer muchos cambios en el hardware o en el software, sino que simplemente el robot ahora, en vez de ponerle un perno a la licuadora, pues la herramienta gira y puedo tomar la tapadera de la licuadora y ponerla en otra parte. O le cambio la herramienta y le pongo una pistola de pintura y ahora puede pintar vehículos. Es decir, el cambio no necesita una modificación exagerada en hardware y software. Eso se le llama sistema de manufactura flexible. Entonces eso fue la característica de la tercera revolución. Y la humanidad avanzó mucho en ese sentido. El Salvador nunca pasó a la tercera revolución industrial de lleno. Se quedó entre 2.5, así como son los de Claro, que dicen que son 4G, pero es mentiras. Entonces lo mismo sucedido acá. Nunca pasamos a la tercera de lleno todos, sino que una empresa, claro que sí, están bien avanzadas, pero en promedio no. Entonces, eso también ha sido una desventaja como país, porque claro, aquí uno ve cuánto cuesta, por poner un ejemplo, cuánto cuesta un flan en el súper, eso es casi $1. Y en España vale 90 centavos los 6 flanes. Sí, o los yogurts, vale igual, 90 centavos los 6. Acá hay un 6 pack de yogurts, 90 centavos. Aquí uno vale casi $1. O los muffins, unos muffins, yo me acuerdo ya, el paquete de grandotas, ese muffin, 1.20. Paquete de 6. Pero es por eso, porque producen mucho. Producen mucho, más eficiente, más barato, más demanda, más el precio. Todo es una cadena de valor, ¿verdad? Y acá pues no producimos nada por eso todo es tan caro. Entonces, eso se dio gracias a la tercera revolución industrial. Actualmente aparecieron un montón de tecnologías disruptivas que estaban sueltas de primera medida. Por ejemplo, blockchain es una tecnología nueva, eso ya tiene rato, lo que pasa es que no teníamos el poder de computación para poder implementar. Y salen con las criptomonedas, pero no es la única aplicación, sabemos que no solo para eso. Aparece impresión 3D, aparecen sistemas ciberfísicos, un montón de áreas que están sueltas. Entonces en un foro, los alemanes dicen, bueno, ya es hora de que demos un nuevo hito en la forma de fabricación. Hay un montón de tecnologías que nos pueden servir para optimizar aún más la forma en cómo lo hacemos.
y se parte entonces de un nuevo concepto, con esas tecnologías y estas algunas que les he mencionado, que permiten, que habilitan, digamos, a ese nuevo paradigma. El sistema ciberfísico es uno de los claves. ¿Habían escuchado esas palabras, sistema ciberfísico? Un sistema ciberfísico ahora es un dispositivo, por ejemplo, los sensores normalmente ellos solo miden y comunican, pero ahora no, el sensor puede medir, comunicar, almacenar, procesar ahí mismo, comunicarse con otro sensor, con la máquina y hablar. A eso se le llama comunicación máquina-máquina, machine to machine communication. Entonces pueden hablar, pueden enviar el sensor a la nube. O sea, no hacen aquellas cosas que si alguna vez se nos contaron de la pirámide de automatización, eso no existe. Bueno, en nuestra fábrica sí, pero de manera general el nuevo concepto ya no, ya eso cambió. Yo les voy a mostrar cómo evoluciona. Entonces, ese montón de tecnologías que estaban ahí, en algún momento pues se unen para dar pie a un nuevo concepto. Entonces, el ISO 4.0 está revolucionando la forma en que las empresas fabrican y mejoran todos sus productos. Aparecen nuevos tipos de elementos y gracias también a la incorporación del Internet industrial de las cosas, que es uno de los pilares que tiene que ver con la parte de digitalización o transformación digital. La transformación digital de una empresa no solo pasa porque el proceso ahora lo tengo una app, porque puedo pagar la factura de AES por una app. Eso no solo eso es digitalización, eso es parte de él. Pero la digitalización comienza quitando un sensor y poniendo un smart sensor. ¿Y cómo conecto el sensor con un ERP directamente? ¿Y cómo lo mando a la nube y optimizo algo? Todo ese ecosistema es lo que conlleva la transformación digital de una empresa. Y va involucrado un montón de áreas. Ahí es donde lo quiero invitar. Les puedo mostrar un par de tecnologías para que se sigan especializando. Esas son las áreas que deben tomar en cuenta. Entonces hay un montón de tecnologías, digamos, que están impactando mucho, como los sistemas ciberfísicos, software embebido, robótico y el análisis de datos, que se ahora se vuelve una cuestión crucial y que es una de las profesiones más demandadas. El Salvador no tiene ingenieros de datos como carrera, pero sí que hay especializaciones, hay que buscar, porque esa es una de las carreras más futuras de ella. Antes de la pandemia, incluso ya Grupo AES, yo estaba haciendo una consultoría con ellos, y Grupo AES me estaba pidiendo científicos de datos. Yo le digo, mire, sinceramente no hay, pero podemos hacerlos, ¿verdad? Tampoco hay ninguna carrera en relación a eso. Entonces, eso es una de las señales de que deberían de estar ahorita especializándose. Y no importa la carrera, no es eléctrica, ¿para qué hacerse datos? No todos generamos datos. Y no eléctrica genera un montón de datos cuando mide, más ahora con el Smart 2.0. Es decir, ya está generando un volumen de datos. Entonces ya no es una área exclusiva de la gente de computación, ahora todos usamos datos y todos podemos procesar datos. Por eso que se ha expandido tanto la especialización de ciencia de datos. Eso permite la mejora de la toma de decisiones, datos de producción y datos operativos unidos junto con el ERP, datos de la cadena de suministro en tiempo real, conocemos todo, y datos del servicio al cliente a otros sistemas empresariales. El paradigma de la cuarta revolución, todo conectado, todo conecta el paradigma. En el centro está la persona. Eso básicamente es lo que se está manejando. Y es la fusión del mundo físico, el mundo virtual, ¿verdad? Un smartphone podemos hacer un montón de cosas, podemos tener unos gemelos inteligentes, digamos, viendo la fábrica y poder tener aquí un gemelo digital, un jet twin, tenerlo aquí, tener un dashboard de manera virtual controlando todo lo que está en la planta. Es decir, ahora la evolución es que todo esté conectado y fusionamos la parte digital con la parte real. Y ese es el entorno de la industria 4.0 no solo impacta a mi fábrica, que la fábrica estamos migrando a lo que conocemos como la Smart Factory, la fábrica inteligente, sino que esas tecnologías que ahora aparecieron están impactando toda la sociedad en general. Eso involucra Smart Mobility, involucra la Smart Grid para la eléctrica, la parte de logística, los negocios, la web, la smartphone o los edificios inteligentes. Ahí converge entonces el Internet de las cosas, el Internet de los servicios, el Internet de la gente, el Internet de los datos. Es un nuevo paradigma, ¿verdad? Pero las tecnologías disruptivas que les mencioné están ahora revolucionando no solo la fábrica, sino que todo lo que hacemos. Esos son algunos de los pilares de otras tecnologías, como se las acabo de mencionar.
mencionar, pero es uno de los pilares que tiene la industria 4.0 actualmente. La nube se volvió también un aliado bastante interesante para procesar, pero no todo conviene mandarlo a la nube. Por eso nace el concepto de computación en la niebla, ¿verdad? Que es un concepto en el cual se procesa no en la nube, sino que abajo, ¿verdad? Hay información que necesitamos procesar ya también. Entonces eso da pie a lo que se conoce como edge computing, computación en el borde. Eso es que los algoritmos, aunque sean de inteligencia artificial, están embebidos en un chip y están puestos a la par donde se procesa. No vamos a mandarlo a la nube y esperar un delay para regresar la respuesta, sino que ahí mismo está bueno. Entonces, es un concepto híbrido actualmente. La nube vino a ayudar un montón, claro, pero una de las cosas es los tiempos de latencia de comunicación. Entonces, por eso nace el concepto de edge computing, computación en el borde. Aquellos elementos críticos se procesan in situ. No necesitamos, incluso el entrenamiento no se hace ahí, se hace abajo. ¿Sí? Bueno, de la ciencia de datos, yo sé que estaba hablando con mi tío. ¿Estaba? Estaba hablando con mi tío y yo quería crear un sitio web para dar cursos de ciencia de datos, pero no he investigado nada, ¿verdad? Y lo que quería preguntar yo era, ¿qué tecnología puedo estudiar o por dónde empezar en ciencia de datos para llegar al nivel de la industria? Pues? Ciencia de datos tiene un montón de áreas también, una de las técnicas sumamente importantes, pero comenzamos con estadística y probabilidades, matemática. Ese es el punto de partida de la matemática. A nivel estadístico, conocer regresiones múltiples, regresiones lineales, representación de la información, análisis de componentes principales para reducir dimensiones, toda la parte de matemática y estadística, eso ahí se inicia. Luego, el segundo punto, de hecho, podemos platicar más despacio. En la Academia de Profesor Director tenemos una especialización en ciencia de datos. Entonces, esa es la primera, el primer módulo. El segundo módulo, la parte de transformación y limpieza de datos. Los datos llegan desordenados de múltiples fuentes, en diferentes formatos. Entonces, ¿cómo limpio la data para que sea, para poder después darle el siguiente paso? Quitar los datos nulos, quitar datos que vienen erróneos, todo eso es la segunda fase, limpieza y transformación de datos. Luego va la parte de visualización de datos. Segundo, tercer punto, ¿cómo visualizo? ¿Cómo lo pongo en un dashboard? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es software? Como Power BI, como Tableau, como Nine, diferentes software para ello. Entonces sería la siguiente fase de visualización. Y la siguiente parte del despliegue, cómo en la nube puedo integrarlo con los servicios de Azure, AWS o Google. Por ahí más o menos para las rutas. Bueno, luego lo vamos a platicar despacio, pero sí, en la academia que yo dirijo tenemos una especialización como de 6 meses más o menos en ciencia de datos, con el enfoque industrial, no el enfoque general. Ahora, uno de los retos actualmente es el diseño de hardware y software. Tiene que estar alineado con el concepto de industria 4.0, ya que pues, consideramos que ahora son transversales de los motores de la educación. Entonces, ¿cómo diseñamos el software y el hardware? Es una de las cosas que se habla hoy en día. Sobre todo que ese software, ese hardware, está alineado al paradigma de la cuarta revolución industrial. Y el reto más grande ahorita es cómo lo viejo lo integro con lo nuevo. Cómo ese robot que está ahí, que les hablé al principio, de la herramienta, cómo lo integro a este paradigma. Cómo tengo ese sensor normal, digamos, y lo meto al ecosistema. Ese es el reto. Ese reto y un montón de esfuerzo en relación a eso, que se llaman arquitecturas. Entonces las arquitecturas buscan la integración de componentes. Entonces el impacto es enorme, ¿no? En economía, negocios, sociedad, educación, gobierno. Entonces todas las áreas están impactando la industria 4.0 y esto hace también que hay un montón de soluciones emergentes en todas las áreas. Como les decía hace un rato, en la salud, en la Smart 2.0, en los dispositivos wearables que son los vestibles, ¿verdad? Que uno puede ponerse, vehículos autónomos, las casas, metaverso, los tokens no fungibles, la nube ahora distribuida, inteligencia artificial en todo, y como estamos, por ejemplo, con su Neuralink, las interfaces cerebro-computador, ¿verdad? Como los chips neuronales están implantando para poder, alguien que perdió la visión, por ejemplo, poner un chip que vuelva a ver. Aunque parezca ciencia ficción, no, eso va a ser realidad en un par de años. Eso está trabajando fuertemente. Entonces sí, claro que hay un montón de
áreas que se desarrollan como consecuencia, digamos, de esas tecnologías disruptivas, que al principio se piensa por la cuarta revolución industrial, pero ahora impactan en todo. Esas son las áreas. ¿Quieren estudiar algo que pueda ayudarles en su carrera? Pues ahí están las áreas que pueden estudiar. Cualquiera de esas se está demandando un montón. Y con el trabajo remoto no hace falta que estén trabajando para compañías de El Salvador. Perfectamente pueden estar desarrollando soluciones para externos. Y no hay que tampoco menospreciar que porque es El Salvador no tiene nada que ver. Yo cuando estuve viviendo en Madrid, viví la maestría y doctorado, viví allá. Pues del grupo que estábamos en investigación, que estábamos haciendo investigación en serio, 8 éramos latinos de cada 10. 2 españoles, 8 latinos. Eso es una señal lógica de que es así porque la gente de Latinoamérica, o sea, tenemos un talento exagerado, cosas que los europeos no tienen. Los europeos tienen dinero, nosotros tenemos el talento. Entonces, si buscamos los medios, no importa que sea aquí, podemos hacer cosas interesantes, ¿verdad? Solo hay que creérsela porque sí es, no vamos a decir no porque estamos en El Salvador, ¿verdad? No, eso no tiene nada que ver. Y esas son las zonas de la cuarta revolución, estamos ahorita en la segunda. Estas tecnologías ya pasaron. Si ustedes vean que estas tecnologías ya hablamos de manera habitual, ¿verdad? Una impresora 3D hasta la pueden comprar fácilmente, porque ya está adoptada esta tecnología. La primera ola de la cuarta revolución ya pasó. Estamos en la segunda. Por eso que ahora se habla de comunicación 5G, se habla de blockchain, sistemas autónomos, está la IA, el inicio, ¿no? Como una de las corrientes, ¿no? Pues la tercera ola se mueve, pasamos a ver un poco más de 2025, por la que la pandemia vino a trastocar un poco los tiempos, pero luego van a venir estas tecnologías. Esas son la tercera ola de la cuarta revolución industrial. Entonces, como pueden ver, se está implementando en las nuevas de una vez, porque no se puede tampoco nomás quitar la fábrica y poner otra, sino que de manera modular se va cambiando y se va integrando el paradigma. De nuevas cosas que se instalan con ese paradigma. Lo que ya está, lo adaptamos, digamos, a que se pueda integrar el ecosistema. Eso nos lleva a la fábrica inteligente, inteligencia en todo, gemelos digitales, por ejemplo, computación del borde, chatbots, inmersiva. Yo les comentaba en una charla un día de esto que yo, por ejemplo, en la aplicación de chatbot, vi en Europa, en el Congreso más grande de transformación digital, llegó una empresa a hacer un demo en vivo. Tenía una máquina y la máquina se falló en algún momento y mandó una notificación al operario. Entonces llegó el correo que había fallado en el teléfono. Se acerca la persona, eso le mostraron un video, se acerca la persona a la máquina y le dice, ajá, ¿qué te pasa? Le dice la máquina, y la máquina le responde, es que el nivel de tensión en tal sector es tanto y tuvo que haber sido tanto. Y le dice al operario, a ver, hace un diagnóstico general y comienza a hablarle a la máquina. En el módulo tal es esto, en el módulo tal es esto, pasa. El problema posiblemente es en este sector. Así definitivamente. Imagínense cómo el mantenimiento va a cambiar, o está cambiando en realidad. No vamos a ir a Previador a ver qué pasa, a medir. No es que la misma computadora, a través de un chatbot, puede o a través de este tipo de tecnología, ¿verdad? Con algún agente ahí puede interactuar y optimizar el mantenimiento. Eso lo podemos hacer, ¿verdad? Porque tenemos, ya está conectada la nube, la máquina, y se procesa en la nube. Y también cambió la forma de cómo está la red distribuida, ¿verdad? No es el paradigma cliente-servidor, eso ya se rompió hace rato. Ahora se llama Driver, que es manejado por eventos, la forma en cómo opera la comunicación. En relación a eso también, pues, los retos son cómo la data lo integramos y cómo los diferentes fabricantes también lo integramos al ecosistema. En ese sentido, esta pirámide, que no sé si alguna vez la vieron, una pirámide típica que está en los libros, ¿verdad? Que dicen, bueno, tenemos 5 capas, que le respecta arriba, eso ya no. Lamento decirle que el paradigma cambió, se rompe, tenemos esto. Desde el dispositivo del campo, con un módulo podemos comunicarlo directamente a la nube. Y en la nube bajarlo directamente al MES, que es el sistema para ejecución de la manufactura, o al ERP directamente. O sea, la pirámide no es como estaba antes, cómo se comunicaba de manera vertical, eso es historia, ¿verdad? Por ponerles un caso, nosotros con un estudiante el año pasado, un estudiante de robótica, una maestría, que de hecho es el jefe de origen de la cabaña. Ellos tenían un proceso, vean interesante cómo va a cambiar esto, tienen un proceso para poder medir la producción, la eficiencia de la producción del azúcar. Eso se mide con diferentes variables.
cómo se toma el rendimiento de la producción. Y tienen el histórico de años. Entonces, ¿qué hago con ese histórico de años? Poder entrenar un modelo de predicción con Machine Learning. Entonces se entrenó un modelo con esa data que está en la nube, el modelo, de tal manera que en vivo inyectamos la señal al modelo y en vivo puede decir el rendimiento actualmente del tanto por ciento. Si usted quiere aumentar al 90, le ponemos ahí, quiero que aumente el 90 el rendimiento. Instantáneamente el modelo le dice tiene que abrir más esta válvula, tiene que meterle más agua, en tiempo real. Eso permite que si queremos pasar de un rendimiento bajo, 90% rápido, realimento otra vez al sistema, al equipo, y él automáticamente podría ajustar. Solo vamos a setearle, digamos, está monitoreando los parámetros. Una cuestión increíble de lo que vamos a poder lograr. Y se logra básicamente gracias a esto. Entonces tenemos módulos de IoT, de hecho también en la academia tenemos, del fabricante IFM a nivel industrial, un módulo de IoT que conecta directamente a la nube. Ni siquiera tiene que pasar por el PLC. Hay fabricantes de PLC que no lo hacen así porque van a perder el mercado. Entonces, no, el PLC hay que ponerlo siempre, pero no es necesario. Hay otros fabricantes que no fabrican PLCs, sino que fabrican módulos de Internet de las cosas. Directamente tiene el controlador ahí y lo va a hacer directamente a la nube. Obviamente hay cosas más pesadas que hay que hacer en un PLC y que ya evolucionaron en secuencial. Ahí tenemos una FPGA adentro, no tenemos un microcontrolador típico con programación secuencial, eso tampoco ya no es, sino que podamos crear y correr muchos hilos a la vez y estar en una computación distribuida, no como de manera secuencial como se hace ahora. Entonces también otra de las corrientes que se manejan en automatización. Y este es un modelo completo en el cual también tenemos, vean, desde la capa física que van a estar sensores, robots, PLCs, comunicando a la capa de red a través de diferentes protocolos, algunos nuevos, como por ejemplo UIA-AP, como el de la ISA, de la Sociedad de Automatización y sus protocolos, o como OpenCUA, o MQTT, o LoRa, son protocolos nuevos orientados a la industria 4.0. LoRa es para poder comunicar a mayor distancia, porque es señal de radiofrecuencia. Y luego tenemos desde la capa de red a la capa de aplicación, que eso tiene que ver con la computación en la niebla, como les decía, toda la parte de computación de manufacturing, la manufacturing se llama el término, y eso conecta con los sistemas ciberfísicos de producción, y a su vez, a través de una interfaz de servicios, va a la capa terminal, están los usuarios, están los clientes, están el gerente, está todo. Es un modelo reciente, digamos, de cómo está comunicando todo el ecosistema de Industria 4.0. No sé si tienen alguna pregunta, esto podemos estar hablando días, ¿no? Pero por eso he tratado de resumir y quiero dar espacio para que ustedes pregunten e interactúen. ¿No tengo? Sí. Fíjense que yo he tenido la oportunidad de estar dentro de industria de producción por parte de mi familia. Entonces, muchas veces el tema de discusión era nosotros seguimos la misma dinámica de antes, tenemos que innovarnos y todo eso. Eso es como lo que usted decía de los retos. Pero, al menos el que está liderando ahorita, dice, ¿cómo vamos a innovarnos si no podemos hacer lo básico de comer bien? Entonces, ¿usted cómo cree que debería ser un salto adecuado? Porque hasta cierto punto le doy la razón, porque no vamos a llegar a la industria 4.0 si no hemos pasado de la 3.0 y hemos llegado a aplicar eso bien. Y no creo que seamos, en mi caso, no creo que seamos los únicos que estén en esa situación. Entonces, ¿cómo rompería eso usted para poder dar el paso? Porque, como le digo, le doy cierta razón a que está llegando. Lo que sucede es que todas las compañías va a depender del recurso económico. Primero, y de lo convencido que los dueños están de la fábrica que esto es el camino. Lo que pasa es que las compañías en general, antes de responder, las compañías en general, como claro, tienen los mismos equipos viejos produciendo y ganando, hasta que no llegue una empresa no va a ponerse la para, entonces ya van a asustar. De lo contrario, siguen explotando, porque tienen, ganando, produciendo cosas caras, ¿verdad? Y no avanzamos. Esa es la verdad. Ahora, ¿cómo migramos? Esa es una cuestión paso a paso, no es tan rápido. Y es una conjunción de varios actores, porque no solo que yo quiera tener dinero para tenerlo, sino como el gobierno también incentiva que eso sea así. Porque una cosa es lo que el gobierno puede decir, pero otra cosa es lo que en realidad hace para que esto sea realidad. Entonces, claro, ahora hay incentivos. Estamos viendo la ley de manufactura. Entonces, el equipo que se traiga, en teoría,
teoría, yo no lo he hecho, el equipo que traiga para innovar está libre de impuestos. Entonces hay ciertas cosas que también que los gobiernos apoyan como incentivos fiscales para que entre tecnología. ¿Cómo podemos aquí innovar completamente la fábrica y que sea atractivo para los dueños? Que no les cobren ese montón de impuestos. Miren, si es increíble, pero yo acabo de traer 5 robots para educación y los robots me costaron como $800 y pagan como 400, más de 400 de impuestos. Y es para educación. O sea, es una cosa ilógica, ¿verdad? Y tiene a veces hasta menos impuestos una cajetilla de cigarros. O sea, ¿cómo hacer eso? ¿Verdad? Entonces, es una cuestión que varios actores tienen que poner esa parte, pero respondiendo eso de manera modular. No va a cambiar todo de una vez, sino que poco a poco hay que ir metiendo. Este proceso lo identifica como potencial proceso para mejorarlo, lo mejora y le mete tecnología y poco a poco va en ese camino. No es una cuestión que en un año van a hacer eso. Ninguna fábrica hace eso. La fábrica dice, bueno, hoy esta línea toca, esta línea de producción la quitamos y ponemos robots y después así van poco a poco, no es una cuestión rápida. Entonces ese es el camino en realidad para hacerlo. Y tener en cuenta que todo esto conlleva a una mayor eficiencia, a reducir costos. O sea, en el tiempo recuperar de manera rápida. Estos proyectos de tecnología en 5 años deben de recuperarse. Si se recupera, si la cifra dice más, eso no debería ser viable, pues debería estar en 5 como máximo. 3 años de promedio de recuperación de la inversión. ¿Alguna otra intervención? ¿Preguntas? De que a lo mejor podemos después hacer algo para que ustedes puedan tener un beneficio. Vamos a platicar en el triple, actualmente soy presidente, y todas las universidades de computación del 51% de los que están conectados en la red. Imagínense tener 1 millón de computadoras en la red de blockchain, pues tienen que tener